Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Estamos en las vísperas del 27 de febrero, día de nuestra independencia, día de rendición de cuentas por parte del presidente Danilo Medina, el presidente de la República. El jefe del Estado rinde cuentas al país. Desde luego estamos hablando de una acción formal, porque si alguien rinde cuentas permanentemente al país, ese ha sido el presidente Danilo Medina. Ha estado rindiendo cuentas permanentemente. Aquí todo se sabe, aquí todo está publicado. Hay unos sitios de internet que son las páginas digitales de todas las instituciones del Estado, que todo el que quiera saber en qué está cada institución del Estado solamente tiene que entrar en la página digital de esa institución y se va a dar cuenta de todo lo que hay ahí, de cómo andan los procesos de compras, de cómo se está utilizando el presupuesto en cada institución, en fin, ahí está todo. Sin embargo, hay una acción ritual, formal, legal, constitucional, que es la que manda que el 27 de febrero el presidente de la República haga una rendición de cuentas al país de cómo van las cosas. En realidad el presidente toma los puntos más luminosos de su mandato y rinde cuentas sobre ellos, grosso modo, porque no es posible rendir cuentas frente a la gente, leer una cosa en la que quepa todo lo que se ha hecho. No, esa memoria, ese libraco que es enorme, se deposita en el Congreso de la República, claro que sí, ante las cámaras del Congreso de la República, y queda a disposición de todos los dominicanos y todas las dominicanas. Queda eso a disposición. Y de verdad, si hay alguien que tiene cosas que decir, eso es el presidente. Ese alguien es el presidente de la República, porque tenemos 6 años y medio ya de crecimiento económico, un crecimiento que se ha ido acentuando, que se ha ido asentando además, se ha ido asentando, se ha hecho base del desarrollo de la República Dominicana, del desarrollo del país. Si de algo se puede dar cuenta es de lo que ha estado pasando en áreas fundamentales de la República Dominicana, como el desarrollo del turismo, por ejemplo, que no ha cesado de crecer en los últimos años. No ha cesado de crecer y continúa creciendo. Continúan fortaleciéndose los polos nuevos como el de Punta Cana, Bávaro y toda esa zona, y también creciendo una vez más, recuperándose los polos como el de Puerto Plata, por ejemplo, el de Samaná, que han estado en crecimiento también en los últimos 3, 4 años, fruto precisamente de la acción del gobierno dominicano, que desde el primer momento, desde que llegó ahí, expresó su compromiso con la recuperación de polos turísticos como esos. Ese de Puerto Plata, que estaba de capa caída, un polo que había sido en una época, en los años 70 y 80, un polo importante del turismo en la República Dominicana. Llegó a convertirse incluso en un referente internacional, pero de repente fue abandonado y cayó el polo turístico puertoplateño, se volvió sal y agua en poco tiempo, y lamentablemente, porque si hay un lugar del país donde hay cosas que el turismo puede disfrutar, que hay que enseñar, pues esas son las playas y son los pueblos de esa zona de Puerto Plata. La propia Puerto Plata es casi, podríamos decir, que una vitrina de lo que fue aquí el siglo XIX.
Ahí están todas esas casas de tipo victoriano y todo ese litoral hermosísimo que es Puerto Plata hacia un lado y hacia otro. Sin embargo, ese polo turístico cayó en picada. En pocos años ya pues estaba en crisis. Hay un relanzamiento, sí. Hay un puerto nuevo construido allí, inaugurado hace ya alrededor de 2 años, va para 2 años, y está recibiendo cruceros permanentemente, decenas, cientos de cruceros, millares y millares de turistas desde que fue abierto aquel puerto de cruceros de Amber Cove. En turismo pues habrá mucho que decir, tendrá mucho que decir el presidente de la República, pero lo mismo puede decirse en cuanto al comportamiento de la economía dominicana. El comportamiento de la economía dominicana que ha sido ejemplar con un promedio acumulado en cuanto a crecimiento, óigase bien, un promedio que ronda el 6% en estos últimos 6 años. Y eso no es cualquier cosa. Una economía que crezca a partir del 5% del Producto Interno Bruto es una economía modélica, es una economía ejemplar, porque ese es un punto de referencia para todos los informes internacionales. Todo el que esté creciendo después del 4 al 5% está en un momento ejemplar. Nosotros hemos llegado el año pasado hasta el 7% y el promedio debe rondar entre el 5 y el 6% en los últimos 6 años. Eso es ejemplar. Eso es ejemplar y no es el fruto de la casualidad, como explicaba el propio presidente cuando estaba el pasado domingo inaugurando la planta de procesadora de lácteos de allá en Atomayor. Él lo explicaba y dice, esto no es fruto de la casualidad. No, señor, no es por casualidad. Es más, si fuera fruto de la casualidad, nosotros estuviéramos en problemas, porque el mundo internacional no está nada fácil. Como dice el pueblo dominicano, en la arena internacional, el horno no está para galletitas. No, señor. No es verdad que la economía mundial está en sus mejores momentos, por más que se quiera. Y la de América Latina mucho menos, con Argentina, con Brasil, hundidos en unas crisis terribles, intervenidos por el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Sabemos todo lo que ha estado pasando en América Latina. Y ahora con la situación provocada por Estados Unidos, con sus deseos de invadir militarmente a Venezuela, pues ya sabemos que no es verdad que América Latina esté en sus mejores momentos. Sin embargo, la República Dominicana ha continuado creciendo, ha estado creciendo de manera permanente y sistemática, y aquí sí vale la palabra porque es sistemático el fenómeno. Es el fruto de un sistema que se ha instaurado, un sistema económico, un sistema de administración, un sistema de gestión que crea un círculo virtuoso de creación de puestos de trabajo, de estímulo de la economía, de estímulo a la inversión social, y la inversión social a su vez motoriza la inversión privada, y la inversión privada, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sistema de construcción de oportunidades, de construcción de oportunidades para todo el mundo y sobre todo para la inversión. Para el emprendimiento. Banca Solidaria solamente benefició en este 2018 a más de 100.000 personas, 121.000 emprendedores fueron beneficiados por Banca Solidaria. Solamente en el año 2018, en ese que acaba de pasar, 121.000 beneficiados. Para que entendamos que no se trata de chepa, como explicaba el presidente. No es una chepa que la República Dominicana haya estado creciendo y haya estado creando puestos de trabajo por encima de los 100 hasta 120.000 y más de 120.000 puestos de trabajo por año. No es una chepa, es el fruto de un sistema que ha sido instaurado, de un modelo económico que ha sido instaurado en la República Dominicana,
que es un modelo de crecimiento, de desarrollo del mercado local, de desarrollo de nuestro mercado interno, sin que, desde luego, hayamos descuidado en absoluto el mercado externo, porque si algo se ha hecho es orientar la República Dominicana hacia la exportación. Orientar nuestra economía hacia las exportaciones es uno de los puntos importantes, luminosos, de el modelo económico del presidente de la República, el presidente Danilo Medina. Orientar nuestra economía hacia la exportación al tiempo que desarrollamos nuestro mercado interno. Al tiempo que desarrollamos nuestro mercado interno, que eso es lo que se ha estado haciendo. Y el ejemplo mejor lo son esos 121,000 micros y pequeños emprendedores que fueron favorecidos por Banca Solidaria el año pasado, que solamente el año pasado, repito, prestó, porque no es de otra manera, no es que prestó al 1% mensual más de 6,000 millones de pesos. Eso no es cualquier cosa. Lo que ha estado ocurriendo es precisamente lo que tenía que ocurrir, que la economía dominicana se derrama, que la economía dominicana crece, que la economía dominicana evoluciona como debía hacerlo y de manera ejemplar en estos últimos 6 años. De modo que si alguien tiene algo que decir mañana, ese es el presidente de la República, y lo dirá bien alto, porque además ahí están iniciativas como Punta Catalina, que ya convertirá este mal crónico de los apagones en la República Dominicana en historia. Eso será historia a partir de este mismo año, y en los próximos días veremos que se declara el fin, ya por fin, de los apagones en la República Dominicana, que dicho sea de paso, tengo la información de que en Dajabón, en el circuito Loma de Cabrera, también entra en 24 horas de electricidad en los próximos días, para que usted entienda qué es lo que estamos haciendo. Estamos llevando calidad de vida a todas partes en todo el país, y de eso se trata. De todo esto hablará el presidente de la República mañana, y nosotros estaremos aquí comentando precisamente el discurso del presidente de la República desde el canal 4RD. Estaremos aquí desde las 7 de la mañana comentando las noticias, comentándolo todo como lo hacemos, pero sobre todo estaremos atentos al discurso del presidente de la República, y estaremos también aquí adelantando lo que podamos adelantar y comentando después que hable el presidente de la República también. Diga usted, señor Sergio. Sí, mira, muchísimas informaciones que compartir hoy 26 de febrero del año 2019. Yo quería compartir sobre todo algo que tiene que ver con las artes, que pasó el domingo pasado. Ustedes saben muy bien que las artes terminan siendo un reflejo de la realidad social y política de un país, y a pesar del elemento mercantil que rodea la entrega de los premios Oscar, donde hay una cuestión de mercado que puede a veces tergiversar cómo se expresan las obras de arte, sobre todo en el denominado séptimo arte, que es el cine, hay dos cosas que quería resaltar. Primero, las nominaciones y los premios que ganó la película Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, y la película que ganó en Estados Unidos, que se llama Green Book, ganó la mejor película. ¿Por qué quiero resaltar esas dos películas, esas dos obras de arte? En el caso de Cuarón, primero porque comienza a retratar la marginalidad de la mujer en Latinoamérica y de un grupo que ha sido muy marginado. Se llama Roma, pero no porque tenga que ver con la ciudad de Italia, sino porque es una colonia, es un sector tipo Gascue. Para que el dominicano me entienda, se podría llamar el equivalente a Gascue. En el caso de México sería, o parte del equivalente a Gascue, sería esa colonia que se llama Roma, en el caso de la película de Cuarón.
y esos son sus recuerdos de infancia. Y ahí hay un reconocimiento de lo que es la mujer y la marginalidad. Igualmente en Green Book hay un reconocimiento de lo que fue la discriminación que hubo en Estados Unidos, sobre todo todavía en una época tan cercana como la época de los 60 y 70, donde habían hoteles de negros, y muchos dominicanos que fueron peloteros, dicho sea de paso, se tuvieron que hospedar en hoteles de negros porque habían hoteles que no le era permitido, sobre todo los primeros dominicanos, Osvaldo Virgil, que llegó a las grandes ligas. Y menciono estos dos elementos porque usted señalaba ahorita cómo la pobreza sigue siendo uno de los grandes desafíos que tiene América Latina. Podríamos decir el mundo, pero en el caso de América Latina, la pobreza y la marginalidad que ocupa las mujeres latinoamericanas es una realidad. Fíjese el caso de Honduras, donde miles de personas salen a recorrer enormes cantidades de millas para, atravesando países, tratar de llegar y cumplir un sueño, el denominado sueño americano. Y la realidad es que la mala situación económica que ha sufrido América Latina, producto de las condiciones de su desarrollo, generó que la migración o la emigración, ya dentro de lo que es el fenómeno migratorio, la emigración, cuando se sale de un territorio, fuera la característica principal de estas sociedades. República Dominicana inclusive, cuando vemos su cine, vemos que está marcado por el fenómeno de la emigración. Por fin llegó Balbuena, Pasaje de Ida, porque esa era la realidad que vivía República Dominicana. Y yo quiero señalar que 6 años es un periodo relativamente corto para poder transformar estructuralmente una sociedad. Sobre todo una sociedad con 1 millón y pico de analfabetos. 1 millón y pico de analfabetos entrando a la segunda década del siglo XXI. Hablándose de una cuarta revolución industrial, hablándose de una revolución cibernética, y República Dominicana llena de analfabetos. Hablándose de competitividad, de estabilidad macroeconómica, y hasta el 2012 no hubo un serio planteamiento para el combate al analfabetismo. Hablándose de desarrollo, y el campo, más de la mitad del campesino vivía en pobreza. De la población rural de República Dominicana al 2012, el 50% se encontraba en pobreza y un 15% se encontraba en pobreza extrema, o sea que conseguía menos de $1 diario, el equivalente a lo que se llama indigencia. Eso, está la pobreza y está la pobreza extrema. 50% pobreza en el campo, 15% pobreza extrema. ¿Y sabes quiénes eran tal vez las que tenían la peor carga? Las mujeres. Hoy en día nosotros podemos decir que hemos ido superando esos obstáculos. Obviamente, aquí queda muchísima pobreza, pero se bajó de un 50% de la pobreza rural a un 25, 24%, de un 15% de la pobreza extrema en el tema rural a un 4.9%. Obviamente, queremos y tenemos que reducir esas personas que están en ese 25% de la pobreza. Tenemos que hacernos cargo de esas mujeres que están en la zona rural sobre todo. Y a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que el programa de visitas sorpresa ha tomado en cuenta esa particularidad de mujeres, y usted se encuentra con que se han hecho emprendimientos. Por ejemplo, vi uno que me llamó mucho la atención y que el presidente resaltaba, con una crianza de puercos y la modernización de esa granja o para la crianza de los cerdos, y cómo son mujeres que se organizaron en cooperativas y se le dio un apoyo para que ellas mejoraran sus capacidades, y hoy en día están en la crianza de cerdos, engordando cerdos, y prácticamente se volvió una agroindustria, en este caso no sé si el término sería agroindustria, porque es pecuaria.
pero en este caso estamos hablando de que la crianza en específico de estos cerdos, que básicamente era algo rudimentario. Aquí se ha hecho la crianza de cerdos en pocilgas, muchas veces sin la más mínima condición de higiene. Primero, el hecho de que sean mujeres. Segundo, el hecho de que se hayan organizado en cooperativas. Y tercero, el hecho de que se haya hecho ese proceso, mírenlo allá, esas imágenes, en donde se han ido industrializando y modernizando esa crianza, revela el potencial que tiene el campo y el potencial que tiene la mujer para, dentro de sus condiciones particulares, salir adelante y seguir ocupando posiciones en el desarrollo. Porque cuando usted va ahora a las universidades, usted se encuentra con que la mayoría de las que están tomando clases son mujeres. La mujer que siempre estuvo muy afectada y dentro de ese ámbito de la pobreza en República Dominicana tenía la peor parte. Y de igual manera podría decir el campesino. Aquí decirle a usted campesino era señal de un insulto, oígase eso. Aquí se llegó después que... Llegó a ser un insulto. Llegó a ser un insulto a partir de los 80, cuando la mayoría de la población en República Dominicana se vuelve urbana. Ese falso modernismo, que todo estaba en la ciudad y que en el campo no había vida, usted le decían campesino y es un insulto. Hoy en día el campo dominicano está aportando sobre los 2.000 millones de dólares porque se está comenzando a exportar. Y algo que señaló el presidente en su discurso, yo puedo dar fe y testimonio de que lo escuché y me quedé sorprendido. Y es que yo no había escuchado el tema de las certificaciones de las fincas. Para usted exportar a algunos países como Unión Europea, a usted le pide que la finca que usted tenga esté certificada. Una serie de señalizaciones, si usted tiene trabajadores haitianos, tiene que tenerlo en los 2 idiomas, alguna serie de señales, una serie de requisitos mínimos en cuanto a los pesticidas que usted va a utilizar. Todo eso, un comedor. Hay una serie de certificaciones que dependiendo de lo que usted produce le exigen una serie de requisitos. Y yo ver campesinos en la zona suya, en Ocoa, donde ellos tienen ya las fincas certificadas y le hablan a usted de ese proceso de certificación y de lo que tienen que cumplir, significa un grado de evolución social, porque en esta división social del trabajo que tenemos, esas personas ya se sienten que adquirieron un grado, y porque lo adquirieron, de mayor complejidad y de mayor complejidad técnica. Y de eso básicamente se trata, de cómo agregar valor desde el campo y cómo crear cadenas de valor donde se interconecten los diferentes esfuerzos productivos que se están haciendo. Y yo creo, y vuelvo y repito, que comencé hablando de cómo el cine refleja la realidad social, que en República Dominicana, cuando usted se pone a ver el cine que se está haciendo, que mucho es muy malo, hay excepciones, pero hay un cine malo aquí, usted se pone a ver que ya el tema fundamental no tiene que ver con los viajes ilegales. El tema fundamental es en la vida urbana, el tema fundamental le presenta usted la ciudad, el tema fundamental pueden ser, aquí se hacen comedias de gente que viven de clase media dominicana, temas de amor y desamor, uno que otro tema de sectores marginados, porque lo hay, uno que otro tema del narcotráfico, pero ya en el cine se refleja un cambio, y ese cambio es producto de que cambiaron y están cambiando las condiciones materiales de existencia en República Dominicana, porque hay todo un proceso de transformación que se expresa cuando usted ve que se reduce la pobreza, vuelvo y repito, de un 50% en la zona rural a un 25%. Estamos hablando de algo épico, de que la pobreza extrema en sentido general en República Dominicana estaba casi en un 10 y hoy está en un 2.9. Una reducción de 7 puntos en solo 6 años. Eso es algo increíble. Algo que cuando usted mira lo que está pasando en el resto porque usted tiene que compararse, establecer elementos comparativos serios, usted se compara con países de tamaño similar, con países que se supone son similar a usted, y usted ve que, por ejemplo, el promedio de crecimiento es un 1.2. Usted se da cuenta de que la situación en esos países es de inestabilidad.
por no compararnos con países grandes como Argentina, que lamentablemente ahora mismo su tema es cerrar ministerios y recortar ayuda social. Mientras en República Dominicana el tema es cómo seguimos expandiendo la revolución educativa, que ya ha ido dando pasos de avance en el tema de desayuno, en el tema de comida, en el tema de merienda, en el tema de mejora salarial, en el tema de construcción de aulas, en el tema de ir incluyendo temas como República Digital, y ahora el tema es cómo nosotros la seguimos ampliando y cualificando. En otros países el tema es cómo se van cerrando ministerios porque el Fondo Monetario Internacional no tiene intervenido. Entonces yo creo que son muchas las esperanzas que se tienen en el discurso de rendición de cuentas que se va a dar el día de mañana y que nosotros estaremos compartiendo, porque hay muchos datos concretos que repercuten sobre la vida de todos nosotros. Porque cuando se está hablando de incentivar la cooperatividad, la cooperación, la asociatividad en cooperativas, para con eso impulsar la creación de una clase media. Y cuando se está hablando de que hay grupos vulnerables que han salido de la pobreza, pero que hay que ponerle especial atención para que no recaigan, nosotros tenemos que estar muy pendientes porque se trata de nuestro desarrollo. Y ya que en 6 años hemos logrado cosas increíbles, tenemos que estar pendientes para ver qué es lo que nos toca seguir construyendo juntos. Dígame, sí, señor, usted. De eso se trata, de seguir construyendo juntos este país de Duarte, de Sánchez y de Mella, que lo estamos construyendo, y lo estamos haciendo a contracorriente incluso, porque desde todos estos medios, usted ve que lo que se resalta es, no es todo lo bueno que tenemos los dominicanos y las dominicanas, no, es todo lo malo que pudiera haber en nosotros. Es eso. Eso es lo que usted lee a unos teóricos que escriben estas cosas y hablan del auge de la delincuencia y de la violencia. Usted conoce seguro unas cifras que están por ahí, que son de la Organización de las Naciones Unidas, de la Comisión Económica para América Latina, de diferentes instituciones que monitorean todas estas cosas. Y habla de las 50 ciudades más violentas del mundo. No hay una sola. República Dominicana no aparece. Ninguna ciudad de República Dominicana aparece entre las 50 ciudades más violentas del mundo. No aparece República Dominicana por ningún lado. Ahora aparecen, eso sí, varias ciudades de los Estados Unidos. Aparecen varias de los Estados Unidos. Y aparecen de alguna de América Latina. En México aparece, por cierto, que lo han convertido en un infierno, vaya usted a ver cómo y para qué. Y aparecen, bueno, varias ciudades. Río de Janeiro, parece. De Brasil, varias de Estados Unidos, repito, pero República Dominicana no aparece. En esas estadísticas no aparece República Dominicana como uno de los países de más delincuencia o de más violencia. No aparece República Dominicana, pero aquí hay unos señorones dedicados a decir que nosotros nos estamos matando todos en las esquinas, que nosotros estamos acechándonos para matarnos el uno al otro en las esquinas y para robarnos el uno al otro en las esquinas. Y lo único que saben es resaltar todo lo que ellos creen que es malo y que es lo que hay que resaltar. Esos viven sobándose las manos así, para que todos los días ocurra una desgracia en la República Dominicana, porque solamente así ellos tienen discurso. Tienen discurso en la desgracia, es el discurso de la desgracia. Nosotros estamos aquí en otro discurso. Y el discurso que domina la República Dominicana es el discurso del optimismo, es el discurso de Duarte, es el discurso de Sánchez y es el discurso de Mella, que es el discurso de la construcción de la independencia, sí señor, la construcción de la liberación del pueblo dominicano, la liberación de la pobreza,
Es eso lo que hay que trabajar y con eso es que hay que seguir, contra eso es que hay que seguir luchando. La liberación de la pobreza, que no es una lucha chiquita, no. La liberación. Nosotros seguimos en esa gran lucha que iniciaron los padres de la patria. Mientras los orcopolitas, como les llamaba Duarte, estos ciudadanos del infierno, es un término, una palabra que se inventó Duarte. Orcos, que quiere decir infierno en griego, y politas, que quiere decir ciudadano, ciudadano del infierno. Estos orcopolitas están ahí, como los llamaba Juan Pablo Duarte. Están ahí, dedicados a venderle al pueblo dominicano todo lo malo que él tiene, o que podría tener. Vaya usted a ver, no le resaltan las virtudes del pueblo, no. Este es un pueblo virtuoso, es un pueblo que por encima de todos esos orcopolitas está decidido a crecer, está decidido a hacerse respetar y está decidido a seguir progresando, a seguir trabajando, luchando. 121,000 dominicanos, oiga usted, y dominicanas fueron beneficiados por Banca Solidaria. Y tengo que repetirlo, lo voy a repetir muchas veces, porque es una sola institución. Estoy hablando de una sola institución, Banca Solidaria, que no existía en la República Dominicana. La oposición política de aquí no se inventó Banca Solidaria. Gobernó 12 años, 8 años y 4 de Hipólito Mejía. 12 años gobernó esa oposición que usted ve ahí. Y en 12 años no se inventó nada como Banca Solidaria. Nada que prestara como presta Banca Solidaria, que presta de palabra. Y usted había visto eso en la República Dominicana. Una institución que preste de palabra. No, usted no la había visto. Y menos que preste al 1%, al 12% anual. Y hasta menos del 1%, porque el presidente de la República anda prestando por ahí al 5% anual, que es el 0.41 mensual. 0.41 mensual está prestando el presidente de la República al campo. Más de 40,000 millones de pesos invertidos a través de esas visitas sorpresas. Y vaya usted a ver la morosidad en cuanto está. En Banca Solidaria está en 0.8, ni siquiera al 1% llega la morosidad. Es decir, el pago tardío de los intereses y del capital. Ni siquiera llega al 1%. En préstamos de palabra, y eso es ejemplar. Eso habla de un pueblo emprendedor, pero que además de emprendedor, optimista, es buena paga, es honesto, es un pueblo trabajador y es un pueblo honesto. Duarte tenía razón. Juan Pablo Duarte tenía razón. Este es un pueblo emprendedor, este es un pueblo virtuoso, es un pueblo honesto. Y lo decía el presidente de la República en su campaña en el 2012. Si este pueblo es buena paga, los pobres son buena paga. Y ahí está demostrado. 6,000 millones de pesos prestados solamente el año pasado por Banca Solidaria. 6,000 millones de pesos a 121,000 dominicanos y dominicanas que iniciaron su negocio, para que usted entienda, aquellos en 12 años no crearon nada, eso sí, hicieron mucho para destruir riqueza, destruyeron riqueza que manda madre en esos 12 años, y en los 4 últimos ni se diga. Esos señores que usted ve ahí en la oposición, destruyeron riqueza que manda madre, pero desde luego ellos juegan a que la gente olvida, a que el tiempo pasa y todo queda en el olvido. No queda en el olvido. Banca Solidaria, repito, es un modelo de lo que es el pueblo dominicano. Es un modelo de emprendimiento, es un modelo además de distribución de la riqueza y es un modelo de liberación de la gente. ¿De qué? De la garra, de la usura que presta al 20%. La usura que presta al 10, al 15, al 30,
a cualquier por ciento, al módico 20, que era el más común, pero el 20 mensual, que es el 240 anual. Por no hablar del Banco Agrícola, que está prestando a un 8%. A un 8%. El Banco Agrícola está prestando hasta un 8%. Nunca en la historia de la República Dominicana se había visto dinero, crédito a precios tan bajos. Nunca en la historia de la República Dominicana. Y se ha prestado, señores, al campo se le han prestado a través del Banco Agrícola 121.000, casi 120.000 millones de pesos. Eso no es cualquier cosa. Bueno, de todo eso tendrá que hablar el presidente mañana, porque estamos realmente en una coyuntura, en una situación histórica. Histórica. La República Dominicana nunca había estado en la situación en la que estamos nosotros hoy. Nunca. Con mejores perspectivas, nunca había estado. Mejor preparada para el futuro y para el presente, nunca lo había estado. Eso tiene que quedarle claro a todo el mundo y a todos los que andan inventando por ahí cómo es que van a tumbar al presidente Danilo Medina. Intentaron tumbarlo con una marcha verde que se inventaron por ahí hace un tiempo, ya se escondieron todos, salieron huyendo, se metieron por ahí, fueron derrotados por el pueblo. Cada uno creó un partidito. Cada uno creó un partidito. Qué maravilla, qué bueno, sí, que se dediquen a eso. Que vean lo que cuesta construir un partido. Yo tengo aquí a Gregorio Malena, que sabe lo que es construir un partido. Lo que costó, Gregorio. Construir un partido, que salgan a construir partidos, sobre todo partidos de verdad. Partidos de verdad, no inventos, no entelequias, no cosas financiadas incluso de fuera, desde fuera, no cosas inventadas y financiadas a propósito y en coyunturas particulares, vaya usted a ver. No, lo que es construir. Duarte sabía lo que era construir fuerza política y sabe y supo, y por eso consiguió la construcción de esta República Dominicana, que estamos nosotros construyendo, continuamos en ese proceso, porque este es un proceso que no se detiene, proceso de superación del ser humano tiene que ser permanente, de la cuna a la tumba, como decía José Martí, sí señor, no se puede detener este proceso de construcción de riqueza material y espiritual también en la República Dominicana. Para eso tenemos la jornada escolar de tan extendida, para la construcción de ciudadanía, para la construcción de ciudadanos con una mente diferente a lo que estamos viendo en esa oposición miope. No miope, yo digo que no es miope, es glaucoma que tiene cáncer en la vista, no es miopía, no, es cáncer lo que tiene, es un glaucoma que se los está comiendo a todos, esa es la realidad. Nosotros vamos a una entrevista que tenemos hoy aquí a nuestro querido Gregorio Malena. Gregorio Malena es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, es de los fundadores de ese partido, y es hoy un miembro destacado de la diáspora dominicana en Estados Unidos también. Es un líder religioso que lo ha sido, una de esas personas que tiene una mente que trasciende, y con él vamos a hablar de cómo se ve la República Dominicana desde los Estados Unidos, donde él ha estado en los últimos años, y cómo lo ve un miembro del Comité Central y un miembro de la diáspora dominicana, un gran dominicano, cómo ve lo que está ocurriendo, lo que está pasando, cómo va evolucionando nuestro país, cómo se ve desde allí y cómo lo ve él también cuando viene aquí, porque a eso viene, a acompañar al presidente en su rendición de cuentas. Quédese ahí porque vamos a conversar casi ya, ahora mismo con Gregorio Malena, un vegano. Los veganos son buenos todos, pero Gregorio es de los mejores. Sí, porque Guillermo no sirve para nada, eso es un problema. Así que no se mueva de ahí, que vamos a conversar con Gregorio Malena.